Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. En la década de los 80s surgió en México Magneto, la primer band boy que logró enloquecer a las fanáticas. Vuela, vuela. Las niños gritaban, se pegaban, se jalaban el pelo. En los hoteles siempre había chicas esperándonos, en los aeropuertos también. El fanatismo de las magnetas que hoy tienen 40 años, pues en aquel entonces era muy férreo, muy fuerte. Empieza Vuela Vuela y con ello millones y millones de copias vendidas. Pero la dirección y disciplina poco convencional de su creador y manager rodeó de mitos a la agrupación. Muy frío, muy calculador, muy cercano a estos chavos y pues un controlador. Se metía no solo en las cosas de trabajo, sino también en su vida personal. Bueno, Antonio Berumen era como una especie de semidios en ese momento. Hoy conoceremos cómo fueron realmente elegidos los 5 jóvenes que inmortalizaron en la industria musical a Magneto. En ese tiempo, Elías Cervantes, papá, era uno de los principales programadores de la radio. Y entonces, bueno, pues llamó a Elías. No era nada guapo, ni siquiera simpático, pero pues tenía esta cosa de poder. Testimonios pondrán fin a la leyenda de playback que envolvió al grupo. Se hablaba de que no cantaban. Magneto sí canta, y me consta. Y la adicción de uno de sus exintegrantes será develada. ¿Por qué abuchean? ¿Cuál es el problema? De todo mundo he sabido que Alan tiene un problema de alcoholismo tremendísimo, ¿no? Muy fuerte. Menudo, Los Chamos y los Chicos fueron la propuesta latinoamericana con más demanda dentro de la industria musical. Pero justo en la década de los 80 surgió la agrupación mexicana, que siguiendo los principios básicos de las típicas band boys, se convirtió en un éxito rotundo en todo el continente, acelerando el pulso de las jovencitas y haciendo volar muy lejos su imaginación. Magneto. Pero el camino al estrellato para este grupo implicó una extremada disciplina intolerable para sus integrantes, escándalos de playback y una terrible tragedia. Esta es la historia detrás del mito de Magneto. En la década de los 80, el fenómeno artístico producido a nivel mundial por Menudo, un quinteto de puertorriqueños que cantaba y bailaba temas pop bajo la dirección y producción de Edgardo Díaz, fue retomado en países como Venezuela con Los Chamos y en Puerto Rico con Los Chicos. México, plataforma fundamental de su éxito en América, no se quedó atrás y creó su boy band. De ahí nace el proyecto de Magneto. Magneto es una consecuencia de la labor mercantil de ciertas personas para aprovechar todo ese nicho de jovencitas que vieron que era un mercado importantísimo. Fue como la respuesta a lo que había pasado con Menudo, una muy buena respuesta. Si la aplicaron en Puerto Rico con Menudo. Niños bonitos, a lo mejor niños sensuales. Cantan, bueno, rolas pegajosas. ¿Y qué tienes como consecuencia? Millones en ventas de discos y millones en venta de conciertos, ¿no? El autor de Magneto fue un joven de entonces bajo perfil, pero con vasta experiencia en compañías disqueras, Antonio Berumen, quien siempre tuvo la idea de formar un grupo coreográfico vocal de adolescentes varones tipo Menudo. Habíamos hecho el contrato de Menudo
a través de una licencia que había de Sonográfica Venezolana, una compañía que ya no existe. Entonces, se tuvo el contrato de Menudo, se pierde el contrato de Menudo concretamente a la razón de 2 años después, 3 años después. En ese momento, la compañía decide que tenemos que ser un grupo mexicano. Era un proyecto de Toño Berumen y él ya lo había platicado con varios, con ejecutivos de Televisa, con ejecutivos de compañías de discos. Y bueno, por ahí lo empezaron a apoyar. Toño Berumen a la cabeza, con gente de una compañía discográfica, con gente de una televisora. Pues todos se integran y dicen, bueno, si ya nos están dando esta receta para aplicarla en México, hagámoslo. Y es cuando se empieza esta búsqueda de jóvenes. Magneto surgió el 14 de febrero de 1983. Sus 5 integrantes originales eran Eddie, Javier, Pepe, Juan y Elías. Pero el lanzamiento de su primer disco, Déjalo que gire, no significó un éxito inmediato. Realmente el grupo no había funcionado. La gente no creía en los grupos juveniles. A mí me costó mucho trabajo poder hacer el segundo disco. El primer disco lo hicimos porque era una solicitud de la compañía. No era el gran fenómeno. Pero esto no mermó el ánimo ni de Toño Berumen, ni el de los integrantes que fueron estratégicamente seleccionados. Charlie de Monterrey, bueno, Flavio César, que era el hermano, y que del hermano queda Charlie, que es el que siempre usó un sombrero vaquero, ¿no? Entonces estaba Elías, que era hijo de un programador de radio muy famoso, Elías Cervantes, su padre, y bueno, Alan, que Mauri, Alex, y es que se hace Magneto. En ese entonces, Menudo en el país empieza a descender en cuanto a popularidad y le deja el mercado, esa necesidad que ya tenían las fans de seguir a un grupo de chicos. Nada tonto, porque en ese tiempo Elías Cervantes, papá, era uno de los principales programadores de la radio. Y entonces, bueno, pues llamó a Elías y empezó a llamar a otros muchachitos de la época. Magneto, realmente el éxito sucede primero fuera de México que en el mismo México. El último país donde funcionamos es en el nuestro. Conformada la alineación definitiva del grupo, que les llevaría a la fama, Magneto saboreó su primer éxito con el tema 40 grados. Pero este triunfo se convertiría en una experiencia agridulce para la banda. No fue fácil, todos los primeros años fueron muy difíciles. En ese entonces, bueno, pues la gente no creía en el disco. De pronto apareció el tema de 40 grados, que es el que se convierte en punta de lanza para que Magneto se diera a conocer. Ese disco fue muy importante para nosotros, como te digo, fue la punta de lanza para todo el continente latinoamericano, y gracias a 40 grados se abrieron todos los mercados. La búsqueda de hits del pop en Europa fue prioridad para Berumen, quien en voz de Magneto los hacía covers igualmente exitosos, apoyados en un vestuario que imponía tendencia y vistosas coreografías. El vestuario lo seleccionamos juntos, siempre, y era como para que ellos también se sintieran a gusto. Normalmente lo comprábamos en Italia, en fin. Era por esto que siempre era un poco la tendencia de moda, que salía primero en Europa y después llegaba a México. Pues provocaron algo, ¿no? De alguna manera, y sus coreografías provocaban algo, quizá más que muchas coreografías estructuradas o que a mí como coreógrafa en ese momento se me hacían espectaculares, pero la gente decía, ah, pues está bonito. En cambio, las coreografías de Magneto eran impactantes porque tú veías estadios llenos de gente haciendo las coreografías que hacía Magneto. A mí me impresionaba mucho eso, pero lo hacían muy bien, ¿no? Porque provocaba, y el rollo del artista es provocar, contactar con los sentimientos y que la gente sienta lo que tú estás sintiendo. Pero un rumor ensombreció el primer éxito de la agrupación. Que Charlie no había cantado aquella famosísima canción de 40 grados y que era Flavio, la voz de Flavio, la del hermano, la que estaba en la canción, que era un poco el rumor que corría. Se hablaba de que no cantaban, se hablaba de que realmente la voz de Charlie no era la de Charlie, sino la de su hermano Flavio César, porque parece que Flavio César iba a ser parte
del grupo. Flavio César, que era el hermano, ¿no? Que había sido como el Magneto original, de hecho él canta 40 grados, después sale Flavio César porque lo iban a lanzar de solista y queda el hermano. Decía que realmente Charly nunca cantó, que la voz de 40 grados es la de Flavio César y que Charly prácticamente hacía los playbacks. Flavio nos ayuda a hacer coros. Esto es lo que sucede. De hecho, Flavio le ayuda a Charly a montar la canción de 40 grados. Con el conocimiento que tenía Flavio, le ayuda a Charly a cantar 40 grados. Pero la implacable disciplina dentro del grupo comenzó a mermar a sus integrantes. Decían que finalmente esta rigidez para el trabajo no la podían soportar todos. Y llegarían a padecer incluso estragos físicos. En 1991 Magneto inició los preparativos del disco Vuela Vuela, una versión del mítico tema Voyage Voyage de la cantante francesa Desirelle. El disco, que fue producido por Alberto Estebanés y grabado en los estudios Track de Madrid, alcanzó un gran éxito internacional, siendo número 1 durante 14 semanas en 20 países. Las letras poco complejas, su música pegajosa y la brillante visión de perseverancia de Toño Berumen por fin rindió frutos. Magneto lanzó en 1991 el tema Vuela Vuela. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Vuela Vuela es una canción que en el momento que entra a las listas de popularidad, se va a las primeras listas inclusive del Billboard, estalla en México, estalla en Estados Unidos, en todo el continente. Después de eso llegamos a España. Toño usaba la moda de irse a Italia. Entonces escuchaba los grandes éxitos italianos, o sea, las canciones que en Italia ya eran un bombazo, y solamente lo que hacía era hacer la traducción de la canción que eso es lo que pasó con Vuela Vuela, al español, y luego ya pegaba un éxito acá, ¿no? Vuela Vuela definitivamente es la canción que le abre las puertas a Magneto en todo el continente americano, ¿no? Donde llegaban a hoteles ellos, se corría la información como siempre. Y en los hoteles siempre había chicas esperándolos, en los aeropuertos también. Era un seguimiento de todas ellas hacia los muchachos, pero impresionante. Tú siempre que llegabas ahí a la esquina era una esquina, un edificio, siempre que llegabas a ese edificio, invariablemente había fans en la puerta. 3, 4 chavas, invariablemente encontrabas a Flavio César y encontrabas a Charly ahí abajo platicando con las fans. La popularidad del grupo estaba por los cielos, y en esta influyó el conductor Raúl Velasco, quien durante décadas resultó pieza clave para detonar éxitos en la industria musical mexicana. Raúl Velasco tuvo una gran importancia con su programa Siempre en Domingo para darle ese respaldo a Magneto. Cuando Raúl decía, en el horario estelar voy a presentar a X cantante o a X grupo, ya nos daban, en ese entonces ya dábamos por entendido que sí valía, que era un proyecto bueno y que sí iba a triunfar. Triunfabas en Siempre en Domingo y de rebote triunfabas en todos lados. Este grupo de Magneto logró que las jovencitas despertaran de pronto a su adolescencia, a su deseo sexual y sensual, pero de una forma muy, ¿cómo te podré explicar? Como muy, no nada más sincera, sino muy natural. El material que ellos presentaron logró que hubiera esa comunión con el público, que sí las volvía loquitas, pero de una forma como muy natural y como muy silvestre. Pero el fenómeno musical incrementó los rumores sobre la extenuante disciplina y sofocante control que existía al interior de la agrupación por parte de Toño Berumen. El control que Toño ejercía sobre ellos no se los permitía. O sea, realmente es que Toño era muy estricto en su manera de ser hacia sus artistas. Toño mantenía una disciplina muy estricta con ellos, lo cual al principio yo lo vi exagerado, pero después lo entendí. Porque los niños, aparte de ser una mina de oro, pues estaban en un momento verdaderamente acelerado de sus vidas. Imagínate, veinteañeros en el pináculo del éxito, los cuates con las hormonas a todo lo que dan, y todas las niñas del continente americano aventándoles la pantaleta,
pues si no los tienes amarrados, estos chavos se te van y no los vuelves a juntar jamás en la vida. Lo que sus papás les dejen hacer en su casa, o cuando están con sus papás, bien, yo no lo puedo permitir, ¿no? Entonces no se podía fumar, no podíamos, no bebidas alcohólicas. Obviamente él tenía que tener los hilos de Magneto en la mano. ¿Qué era lo que hablaban? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo bailaban? ¿Cómo cantaban? ¿Cómo todo? En tal canción te quitas la camisa, en tal otra canción tú te bajas y te sientas aquí. O sea, había una planeación casi perfecta de los conciertos, de las presentaciones, de las ruedas de prensa, de las convivencias con las fans. Entonces, eso impedía que los chicos perdieran el piso porque realmente es que estaban muy manejados, o sea, estaban muy controlados, ¿no? Entonces, realmente el que tenía el control era como Toño en la oficina. Son chicos que de alguna manera no tienen una capacidad, yo te lo voy a decir así, una capacidad artística solvente. Entonces, si empiezas a improvisar, se te sale tu esquema y quién sabe qué vaya a pasar. Pero la presión ocasionó que en 1983 Eddie renunciara. A este le siguieron 2 años después el primer integrante de nombre Alan y Javier. Más tarde, en 1987, Juan Marcos y Dani claudicaron. Y finalmente, en 1988, Carlos y Eduardo abandonaron el grupo. Decían que finalmente esta rigidez para el trabajo no la podían soportar todos. ¿Y qué hacían? Pues muchos se iban finalmente, ¿no? Y llegaban otros elementos que a lo mejor ya con la atenuante de que la advertencia de cómo era el tipo de trabajo. Sí había una rigidez por parte de Toño, pero que finalmente ahí tienes el resultado. Al final de cuentas sí fue una disciplina muy férrea, de la cual no me arrepiento, nunca me he arrepentido. Hay gente que dice que a lo mejor se le pasaba o se me pasaba la mano, sí, lo acepto. Toño es una persona que se guía por proyectos, entonces tiene muy bien definido que todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces, al final del día, él no trata de encariñarse con un proyecto. Se puede encariñar con las personas que forman el proyecto, pero no se encariña con un proyecto porque sabe que tarde o temprano va a terminar, ¿no? Pero la distribución de pagos y ganancias detonarían inconformidades y rupturas. Los chavos no recibían partes proporcionales. Al final de cuentas, digo, eso fue algo que siempre fluyó, estaba todo claro. Y pues yo creo que al final de cuentas de esto habla de que acabamos bien y se entregaron todas las cuentas como tenían que ser. Y el primer reencuentro estaría marcado por el fracaso. En 1993 Magneto grabó su disco Más, producido también en España por Alberto Estebanés. Un año después, con motivo del 10º aniversario del grupo, ofreció varios conciertos en el Auditorio Nacional y lanzó un libro junto con un disco recopilatorio de sus grandes éxitos. En 1992, la popularidad de Magneto era tan grande y sólida que lo llevó a incursionar en la pantalla grande. Cambiando el destino, no solo fue el nombre de su 5º álbum, sino también el título de la película que protagonizó el grupo. Yo llegué con Toño Berumen y le dije, mira, tus muchachos van a ofrecer un concierto de caridad en Los Ángeles y se caen en un avión. Y en ese momento le conté la historia que se me había venido a la mente. Pues tuve la fortuna que le encantó el proyecto. Yo nunca había pensado que fuéramos a hacer una película. Y el papel de Toño Berumen lo hacía Ernesto Laguardia, ¿no? Toño Berumen salió por ahí en un pedazo de la película, era un avión, era malísima la película, sinceramente. Todos eran personalidades muy distintas. Elías era muy reservado, por ejemplo. Charlie era muy cotorro, pero también muy añiñado, había que estarlo controlando de repente. Mauri se quería ser el responsable del grupo, pero eran muy cotorros todos, muy colaboradores y muy entregados a lo que querían hacer. Pese a que las opiniones y críticas sobre la cinta resultaron diversas, su éxito en taquilla resultó irrefutable. La película pues tuvo un gran éxito comercial, gracias a Dios. Hicimos el lanzamiento en radio de la película Cambiando el Destino del Teatro Insurgentes. Era impresionante, ¿no? O sea, el cine estaba lleno. Hicimos lo más digno que estaba a nuestro alcance de hacer y no íbamos a hacer una película para ganar un Oscar.
Salían los chicos en la pantalla y la gente le tomaba fotos a la pantalla. O sea, era tal el fanatismo que tenían fotos de la película. Recibió críticas y muy buenas críticas. Le dieron la vuelta al continente con la película, pero era muy mala. Pero la olla de presión en la cual vivían los integrantes de Magneto volvió a cobrar víctimas. Charly abandonó el grupo y lo reemplazó el 1 de junio de 1994 el guatemalteco Antonio Beltranena Guerra, mejor conocido como Tono. Charly también empezó tenía problemas Charly con con los nervios, con la cosa nerviosa. Empezó a perder pelo y siento que para él fue pues muy traumático esta parte. Luego entra el cuate Tono, con muy poca gracia, un tipo muy gris, que no logró realmente como embonar, ¿no? Como cubrir el espacio que en las fans tenía Charly, y a Charly no le fue nada bien en su carrera de solista. Charly fue el último integrante que desertó de la agrupación, donde otro problema surgió. Toño Berumen ganó mucho dinero, yo creo que de ahí en la actualidad sigue teniendo un buen capital para vivir y para seguir con otros proyectos. Nos lo repartíamos entre los muchachos y un servidor. Es obvio que Toño Berumen era la persona que encabezaba y era quien finalmente hacía todas las negociaciones de las presentaciones, de los discos, de todo en sí, ¿no? Y también era obvio que Toño Berumen tuviera la mayor aportación de ese porcentaje. Al final de cuentas, digo, eso fue algo que siempre fluyó, estaba todo claro, y pues yo creo que al final de cuentas de esto habla de que acabamos bien y se entregaron todas las cuentas como tenían que ser, ¿no? No, yo creo que, no es Toño usurero, no creo que hayan sido malagradecidos, yo creo que todos os vivieron un proceso del cual todo el mundo salió beneficiado. Ellos tuvieron muy buena racha, muy buen despunte, fueron unos chavos talentosos, los quería el público, que es ahora lo que está de moda, ¿no? Cada quien tuvo lo que debía tener y cada quien sacó algún beneficio en su momento. Y entonces, en 1996, Magneto se desintegró. El grupo ya había dado todo lo que tenía que dar. Ya estaba comenzando su declinación y era el momento en el que iban a tomar la decisión de hacer carreras separadas o de retirarse definitivamente de la cantada. En realidad los chavos ya no querían seguir con Toño. Ellos empezaron a pretender tomar decisiones que ya se contraponían con las de Toño, y bueno, vino la ruptura, ¿no? Vino la ruptura, hacen la gira del adiós. Se habla de diferencias y sobre todo de que en cierto momento, pues Toño Berumen era la cabeza y era quien realmente podía disponer de todo lo demás. Entonces ellos mejor deciden terminar y dar por concluido toda esta situación, ¿no? Que ya estaban cansados. La otra parte era la presión de Toño Berumen, que ya no querían pues seguir con una situación así, ¿no? Porque ya era que se metía no solo en las cosas de trabajo, sino también en su vida personal. Todos los días, 24 horas al día, por tantos años, llega un momento en que esta convivencia humana es muy difícil. Aparte, llega un momento en donde obviamente cada uno de ellos empieza a tener empiezan a buscar cuál va a ser su camino. Toño es una persona que ha sido muy estricta, le gusta ser muy perfeccionista en cada cosa que hace, cuida detalles desde su casa hasta en los negocios, puedes verlo desde su oficina, cómo la tiene, cómo la dirige, cómo la maneja, a los muchachos cómo los va dirigiendo y cómo, pues, por ahí dicen que se los trae cortitos, pero yo creo que sí, es una persona talentosa, una persona con liderazgo innato y que creo que eso ha marcado mucha pauta porque ya tiene muchos años en esto. Fuera de Magneto, sus exintegrantes tomaron distintos rumbos. El caso de Elías, muy consciente de las cosas, dijo: yo realmente a la artisteada no me quiero dedicar ni a seguir cantando,
se metió como ejecutivo de Ocesa. Charlie pues, se casó y se fue a vivir a Monterrey, donde atiende negocios de su familia, ¿no? Tiene una ruptura y fue lo mejor. Ya existía Fey, Toño ya tenía otros proyectos, lo cubrió muy bien con Mercurio al inicio. Como solista, Alan alcanzó un éxito mediano con su sencillo El aire que me das, que se desprendió de su primer disco, Alan Azul, y aunque en 2001 lanzó el álbum Mi Realidad, no destacó. Te das cuenta de que pues eran gente que con una directriz y un proyecto mercantil podían triunfar. Solos no lo hicieron. A excepción de Mauri, quien como manager inició su carrera apoyado por Berumen en el lanzamiento de un artista que se volvería otro ídolo musical, Fey. Él siempre tuvo la inquietud de ser manager. Se hace una compañía que se llamaba Ben Gurión, que era una compañía que teníamos Mauri y yo para el manejo de Fey. Sin embargo, dos mentiras producirían la caída de Fey y Mauri. El concepto era un concepto de adolescentes, de teenagers. Entonces, si tenía 20, pues por lo menos tenías que decir que tenía 15 o 19, realmente no me acuerdo la edad, pero era realmente para mantenerla dentro del parámetro. Arrancó mucho antes de empezar lo que es el mundo del disco, 3 años o 2 años antes. Y ya para entonces, ya era una relación también de manager. Entonces, muy bonito, fue todo muy bonito hasta que ya se empezó a convertir lo mismo. El trabajo en algo muy difícil, también tu relación se vio afectada. Pero la peor tragedia ensombrece a la nueva generación de Magneto. Ni sentí el impacto. De repente volteé a ver en mi mano y no tenía mis dedos. Y 3 reencuentros no lograrían revivir el fenómeno Magneto. ¿Por qué abuchean? ¿Cuál es el problema? De todo mundo he sabido que Alan tiene un problema de alcoholismo. Uno de los mayores reconocimientos que Magneto recibió fue la codiciada Antorcha de Plata del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en 1992. En 2002, Toño Berumen intentó relanzar una nueva generación de Magneto, pero el 31 de agosto, un accidente ensombreció el lanzamiento. Con solo 16 años de edad, Ricardo Abarca perdió 4 dedos de su mano derecha tras ser arrancados por una de las aspas de un helicóptero en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala. En 2002, Toño Berumen relanzó a Magneto con Angelo, Coco, Jack, Nicky y Richie de 16 años, quien tenía apenas 2 meses en el grupo, cuando viajó a Guatemala para participar en el Teletón de la Fundación de Atención para el Minusválido, Fundabien, que se llevó a cabo el 31 de agosto. Esa mañana, los 5 jovencitos, el manager y 2 elementos más del equipo del quinteto, abandonaron Jalapa, ciudad ubicada a 167 kilómetros al este de la capital, donde habían actuado, y se dirigieron a la ciudad de Guatemala, divididos en 2 helicópteros. El grupo aterrizó a las 2 de la tarde en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala. Pero en cuestión de segundos, sobrevino la tragedia. Las aspas del helicóptero mutilaron 4 dedos de la mano derecha de Richie. Fue una pesadilla totalmente. Yo fui el último en bajar del helicóptero y pues gracias a Dios las hélices ya estaban a punto de apagarse y en eso empezó a despegar el helicóptero que estaba adelante. Y entonces hizo una ráfaga de viento y en eso yo me quise cubrir y pero pues creo que alcé mucho la mano. Y en eso ni sentí el impacto. De repente volteé a ver en mi mano y no tenía mis dedos. Ya Richie levantó la mano y también empezó a gritar y empezó a salir sangre. Lo primero que hice fue subirme a la ambulancia y vi cuando ya era que a Richie le faltaban 4 deditos. Lo primero que le dije a Ángel en la ambulancia fue que le dijera a Toño que no me sacara del grupo. Ya no tengo dedos, ya no va a poder bailar. En la ambulancia estuve como en un estado de shock. O sea, ni siquiera oía lo que decían. Para mí ha sido, yo creo que el momento más impactante en toda mi carrera. De todos los artistas que manejé, yo nunca había pasado. Richie fue trasladado al Centro Médico de Guatemala, donde inmediatamente fue sometido a una cirugía que al cabo de más de 10 horas
logró el reimplante de 3 de los 4 dedos. Lo llevamos a una habitación de shock y lo empezamos a tranquilizar, a darle sus primeros auxilios, a ponerle sueros, analgésicos, etcétera, etcétera. En eso ingresó el representante Tono y doctor, ¿qué podemos hacer? Y entonces le dije, bueno, ¿y los dedos? ¿Dónde están los dedos? Entonces ahí fue donde empezó la tragedia, que no habían llevado los dedos y las vueltas de todo el mundo a empezarlos a buscar. Nosotros nos pusimos a peinar todo el aeropuerto, en el pasto, en los hangares, atrás de los hangares. Estuvimos buscando por todas partes y gracias a Dios encontramos los dedos completitos, ¿no? El primero que encontramos fue el chiquito, cual no servía, entonces realmente no fue de mucha ayuda, pero los otros dedos iban perfectamente bien, los entregamos y empezó la operación. Coco, junto con Jack y con Nicky y con el personal manager, más la gente del aeropuerto, se organizan y empiezan a buscar metro por metro los dedos. Uno de los dedos estaba en el techo del hangar. El segundo estaba en el pavimento cerca del andar. El otro lo encontraron, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eran como a 300 metros de donde había pasado el accidente. Aunque en un principio, agencias periodísticas circularon la versión que en Guatemala el accidente se produjo cuando Richie alzó la mano para saludar a un grupo de fanáticas y tocó las aspas aún en rotación de uno de los helicópteros. Los integrantes de Magneto y el personal de las naves desmintieron lo anterior, argumentando que el hangar se hallaba en zona federal, área restringida al público en cualquier aeropuerto. Para evitar una infección que pusiera en riesgo el excepcional reimplante que los cirujanos Gustavo López y Leonel Fonseca realizaron, Abarca fue sometido a una segunda operación de 1.5 horas para retirar el implante hecho al dedo meñique. Debido a la nula irrigación de la sangre, 10 días después de haber sufrido el impactante accidente, Richie regresó a México y fue sometido a 2 operaciones más para lograr la movilidad de sus tendones y la reconstrucción estética del dedo meñique. Tuvimos que revisarle una amputación del dedo meñique, que lamentablemente su circulación no fue lo que nosotros esperábamos. El dedo estaba sumamente contusionado. La parte que perdió fue la parte de la uña. Él va a tener muy buen dedo, pues se le puede poner un muñón estético y tener un resultado adecuado. Él está muy positivo, físicamente está muy bien, no hay signos de infección. El dedo índice y el dedo medio están totalmente normales. 4 han sido los reencuentros que han tenido los exídolos musicales. El primero se realizó en 2001 bajo el nombre de Ex Magneto y el segundo en 2004 para festejar el segundo aniversario del programa Otro Rollo. Ambos intentos fracasaron. Se vuelven a juntar como los ex magnetos, ¿no? Para evitar, como el nombre lo tenía Toño Berumen, evitar una posible demanda por plagio, ¿no? No habían terminado bien con Toño. Toño sabía que no llevaba el control de la gira y no les prestó el nombre. Y ellos hicieron conciertos. El tercero de los reencuentros lo promovió Alejandro Gou en 2010, quien como productor y con la autorización de Antonio Berumen para utilizar el nombre, llevó a cabo la ronda de conciertos Magneto para Siempre. Ellos empezaron, la verdad, la neta, empezaron que querían hacer algo acústico. Como que tenían un poco de miedo a bailar y todo el rollo. Le dije, oye, Elías, no manches, o sea, si vamos a hacer el reencuentro, la gente a fuerza van a querer verlos bailar vuela, vuela. Entonces ellos tenían un poco de miedo. Se mantienen en muy buena condición algunos de ellos, o sea, hacen mucho ejercicio, son saludables, entonces no hay por qué decir que no podría salir nada mal algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, después recomendar a la maestra Guilla o a Javier García para que pongan las coreografías y bueno, la verdad el resultado fue maravilloso porque las bailaban igualito que antes, ¿no? Bueno, con un poquito de polilla, ¿va? Pero lo sacaron maravillosamente bien. Obviamente hay una diferencia, quizá te agites más, pero hay muchas cosas que se pueden equilibrar. Lo más importante es ver la respuesta del público, cómo cantaba, bailaba y coreaba todas sus canciones. Pero digo, logramos ya de hacerlo acústico, ya lo elevamos a concierto a concierto. Y a mí me encantó, ¿no? Porque el volver a revivir como esas cosas, de hecho ya no se les corrigió absolutamente nada, ¿no? Lo que ellos tenían era su esencia y era lo que provocaban a la gente, que lo volvieron a provocar, ¿no? Los veía tan emocionados y tan nerviosos
que a mí me decía, oye, qué padre que estos cuates después de tanto tiempo sigan sintiendo nervios. Yo le agradezco que me haya prestado a sus hijos y su otro hijo, que es el nombre Magneto, se portó como un caballero, Verumen. Y bueno, pues muy agradecido que me haya dado chance de ser parte de la historia de Magneto. Pero este reencuentro impulsó especulaciones sobre el interés de los exmagnetos por lucrar con una fama que ya se antojaba añeja, hasta los desafortunados rumores de vicios y adicciones dentro de la agrupación. El que diga que no, pues yo creo que está mintiendo, ¿no? Todo el mundo hacemos cosas porque nos gusta y porque necesitamos comer, ¿no? Se les acaba la lana, de repente llevan un tren de vida muy caro y creen que pueden hacerlo porque conocen la fórmula, porque estuvieron adentro de... Yo creo que no se alcanzan a dar cuenta que son ingredientes y que no son los creadores de la receta. Pues efectivamente, si Toño se hubiese involucrado, pues seguramente lo habría planeado con tiempo, los habría disciplinado. De todo mundo he sabido que Alan tiene un problema de alcoholismo tremendísimo. ¿Por qué abuchean? ¿Cuál es el problema? Momento. Vamos. ¿Qué pasa? Estamos en nuestra tierra. Pasamos chido, mis niños. Y por eso vamos a continuar con este numerito. ¿Les parece? Hubo desatención de parte de ellos en muchos aspectos. A lo mejor no cuidaron, como tú dices, esa imagen, ¿no? Estuve con ellos ahorita que me pidieron el nombre para hacer el reencuentro, se los di, porque el nombre es de ellos. O sea, es algo que hicimos juntos y no va a haber otro Magneto. Ellos son Magneto. Fue un ciclo de reencuentro, te digo, fue un ciclo de 12 conciertos, de 12 plazas, y hasta ahí se quedó como tenía que haber sido, ¿no? Como todo reencuentro, hay dos versiones. Hay unos que dijeron que había estado muy bien por la cantidad de mujeres ahora que los fueron a ver, pero la realidad es que para mí no hubo ya tal presencia, 2, 3, 4 conciertos y se volvió a acabar. Sin Toño Verumen, los exmagneto no tuvieron ningún impacto en su reencuentro, pero para su creador y manager, tampoco resultó fácil hallar los reemplazos de la agrupación y lanzarla con éxito. Yo creo que se les desgastó el proyecto. O sea, ya no hubo esa capacidad de evolucionar. Si tú no evolucionas, finalmente tu proyecto se cansa, se hace viejo y se pierde y ya no vuelve a caminar. Toño hubo un momento que tuvo la música pop en sus manos, porque realmente es que tenía Magneto que vendía millones. Magneto desaparece, pero queda Faye, que es un fenómeno, y luego aparece Mercurio. Entonces hubo un momento que tenía Cairo, Faye, Mercurio. 6 años después, en marzo de 2016, los integrantes de Magneto se reunieron por cuarta ocasión, ahora en un ambicioso proyecto que comenzó en Monterrey y confirmó su éxito a través de varios conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, así como una extensa gira por Centro y Sudamérica, al lado de otra agrupación también surgida de la mente creativa de Antonio Verumen, Mercurio. Recordar todo lo que fueron las dos generaciones, musicalmente hablando, Mercurio y Magneto, y donde estamos aparte integrándolo de una manera increíble, con muchísima energía, con muchísima calidad, cantando canciones nosotros de Mercurio y viceversa. A través de este reencuentro, los 10 integrantes de Magneto y Mercurio han revivido la nostalgia de los 80 y 90 con la interpretación de sus mayores éxitos, pero también intercambiaron sus canciones. En marzo de 2017, Magneto se reencontró por sexta ocasión en el espectáculo musical Únete a la Fiesta, fusionándose en un mismo escenario con otros grupos que marcaron toda una época en la música pop de Latinoamérica: Sentidos Opuestos, Cabá, Moenia y Mercurio.
No hay un grupo de chavos que haya llegado y haya hecho lo que hizo Magneto. Esto fue la historia detrás del mito de Magneto, la boy band mexicana por excelencia de los 80.